seguimos La Voz del Riel. Estuvimos hablando con Campana sobre sus temas y problemas, ¿no? Pero usted tiene algo que tiene que ver con nuestro programa. Con nuestro programa. A ver, cuéntele a la audiencia. La legislatura de la provincia de Río Negro, en la semana que está en curso, sí, declaró de interés cultural el programa La Voz del Riel dentro de la provincia de Río Negro. Qué grande. Realmente otra caricia al alma. Otra caricia. Nos hicieron llegar el reporte de la declaración y realmente son esas cosas que junto con la provincia de Mendoza, junto con la provincia de Córdoba, realmente a nosotros nos enorgullece, nos hace cosquillita en el estómago, porque jamás pensamos en llegar a donde a que estas cosas sucedan. Sí. Así que bueno. Y hablando de temas que tienen que ver con la actualidad y con el que va a venir, en primer lugar vamos a hablar con el ingeniero Juan Pablo Martínez, alguien que tiene un currículum bastante amplio. Ese. Y profesor de alguien que salió al principio. Sí. Así que, ingeniero, le manda saludos Néstor Ibarra, que fue nuestro primer entrevistado. Se acuerda del paso por las aulas de la UBA. Así que bueno, le mandó un gran saludo. Se acuerda de usted. Pero lo que queremos hablar con usted es lo que se viene con esa especie de open access, o no sabemos cómo llamarlo, al futuro de los ferrocarriles, a fin de que se están terminando las concesiones. Este año se termina Ferroexpreso y así sucesivamente. Queremos, en base a una nota que le hicieron a usted en Rieles, queremos tener la opinión y que le cuente a la audiencia cómo ve todo este tema que tiene que ver con la logística y el transporte argentino. Bueno, entonces arranco yo. Sí, señor. Lo saludo a Néstor Ibarra, siempre me acuerdo de él, alguna vez me pasó algún dato, alguna foto, en fin. Bueno, este tema, nuestras concesiones ferroviarias, iniciadas la primera en 1991, pero concebidas 2 años antes, eligieron el modelo de integración vertical. ¿Qué es el modelo de integración vertical? Es el modelo clásico que rigió a los ferrocarriles desde su aparición, prácticamente desde su aparición, hasta más o menos 1980. El modelo de integración vertical implica que una sola empresa, pública o privada, se ocupa de todo. O sea, diseña la línea, la construye, le hace el mantenimiento, hace correr los trenes, compra las locomotoras y los vagones, vende el servicio de pasajeros o de carga, ubica los talleres y depósitos para el mantenimiento, alquila los terrenos colaterales, en fin, lo que los ferroviarios viejos conocieron siempre, ¿no? Y este modelo es el que rige en el mundo mayoritariamente. Las excepciones a este modelo son pocas, son importantes, pero no son, es básicamente la directiva de la Unión Europea, donde rige este sistema de Open Access, por el cual una entidad pública se hace cargo de la vía y del control, de los centros de control, y autoriza a que corran trenes de Juan, de Pedro, de Luis, en fin, de todos los operadores que se presenten. Así está funcionando en Europa. En cada red, la red francesa, la red española, la red alemana, siempre hay un operador dominante que es público, que es el heredero de la vieja organización. Y después han aparecido operadores independientes, generalmente asociados a ciertos nichos de mercado. Bueno, este modelo funciona en un universo muy distinto. En Europa, yo siempre digo esto y lamentablemente no he podido ir a verificarlo ahora, pero digo que si uno separa
en un paso a nivel en Europa probablemente va a haber pasar 10 trenes de pasajeros por cada tren de cargas. Europa tiene muchas ciudades muy pobladas, muy cerca unas de otras, y entonces la demanda de los viajes de pasajeros es enorme. Los trenes de pasajeros, como ustedes saben, tienen que tener horario, no pueden circular bien, y esto hace que los trenes de carga deban insertarse en una mayoría de trenes de pasajeros. Tiene otro efecto, que los trenes de carga no pueden ser lentos, tienen que ser no tan veloces, pero no pueden ser demasiado menos veloces que los de pasajeros, porque si no serían un tapón. Entonces todo ese sistema tiende a un sistema de trenes de carga con horario, trenes veloces. Al ser veloces van a ser trenes más livianos, de menor composición, etcétera, etcétera. Bueno, ha tenido éxito este sistema y es relativo. Es relativo. Si yo miro hoy cuántas toneladas kilómetros tienen los ferrocarriles franceses respecto de cuando yo ingresé al ferrocarril, es más o menos el 40%. Es decir, el ferrocarril de Francia tenía 64.000 millones de toneladas kilómetros y ahora tiene 30.000 o algo por el estilo, ¿no? Y lo mismo pasa en casi todos los países de Europa, menos en Alemania, pero no por razones ferroviarias, sino porque los ferrocarriles de Alemania son la salida natural a los puertos del Mar del Norte de todos los países de Europa Central. Y digo, Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría. Entonces, ¿qué pasa? El ferrocarril alemán tiene una demanda muy fuerte que viene de aquellos países, lo cual le da distancia de transporte, que es esencial para que el ferrocarril le gane a la competencia. Ahora bien, este modelo, yo tengo, por suerte, tengo datos recientes. En los últimos 11, 12 años, las toneladas kilómetros de los ferrocarriles de carga de Europa no han aumentado. Sigue siendo el mismo número, del orden de 400.000 millones de toneladas kilómetros, ¿no? O sea que no han aumentado. ¿Dónde se trató de copiar este sistema en América? Hubo un primer fracaso en Colombia, en 1990, sería largo explicar, no interesa ahora, y se aplica en la red sur de Chile, que es la red de trocha ancha. ¿Por qué la red de trocha ancha y no la otra? Bueno, en la red de trocha ancha, Chile tiene desde 1920 una línea electrificada que llega bastante al sur de Santiago, entonces ellos dijeron, bueno, como vamos a tener tren de pasajeros eléctrico, vamos a quedarnos nosotros con la vía y el centro de control y la línea eléctrica, y vamos a dar la concesión con Open Access, acceso abierto. Ganó un concesionario que se llama FEPASA, y al cabo de unos cuantos años apareció un segundo, pero ese segundo apareció para transportar carga afín a su actividad, ¿no? Y aparte era una firma, ahí tengo el nombre en la cabeza, bueno, no importa. Transap. Transap, sí, Transportes Andrés Pirasoli. Andrés Pirasoli era una firma que tenía plantas industriales, ferroviarias, para mantenimiento y cosas por el estilo. Entonces tenían la cosa bastante armada, y bueno, entró Transap, pero usted mira la estadística, yo no la tengo de estos últimos 3 años, pero hasta 2015 más o menos, y usted ve que el tráfico es siempre el mismo de los dos, o sea, los suma y andan siempre alrededor de 10 millones, en este caso toneladas, de 10 millones de toneladas, un poco más un año, el uno, el otro, es decir, y no apareció el tercer operador, ni el cuarto, ni el quinto, ¿no? ¿Qué hicieron en Chile con la red de trocha angosta, que es la del norte? Directamente no usaron este sistema, directamente la privatizaron, pero en forma drástica, la vendieron. Es decir, la red del norte se desestatizó
y se vendió, con la obligación, sí, del concesionario de no vender los terrenos y no liquidar todo. Entonces en la red del norte hay 4 o 5 empresas, pero cada uno tiene su red. Hay una principal, Ferronor, y hay 3 o 4 mineras, transportadores de minerales en el norte. Bueno, ¿cómo aparece? Acá en la Argentina se optó por el modelo integral, que funcionó bastante bien, porque previamente Ferrocarriles Argentinos había presionado para suprimir los trenes de pasajeros de larga distancia. El gobierno de Menem se los ofreció a las provincias, algunas agarraron viaje, otras no. Bueno, y básicamente nuestra red ferroviaria se transformó en una red de carga, y el sistema integral se comenzó a operar aplicando la técnica de explotación de los ferrocarriles de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo de Estados Unidos, de lo que se llaman las líneas cortas, las short lines, que son ferrocarriles pequeños. Algunos son ramales de 40 kilómetros, otros son líneas con algún ramal que suman 1000 kilómetros. Y bueno, cuando aquí entró en escena Ferroexpreso Pampeano, en el año 1990, ellos contaron con asesoramiento de un yanqui, un tal Paul Victor, y el tipo vino a la Argentina, parece que recorrió la red que iba a ser luego la concesión de FEPSA, y el tipo vio el sistema de señales del block absoluto, con el aparato block, las distintas modalidades de aparato block que tenían el Sarmiento, el Roca. Bueno, y él les dijo, no, este sistema es totalmente obsoleto, costosísimo, obliga, y recomendó, hagan lo que hacemos nosotros allá, ¿no? Y así se hizo, así decidió el gobierno en ese momento, y se pasó al sistema de la autorización de uso de vía, que permitió que las concesiones fueran sostenibles económicamente, porque dejó a bordo del tren, antes había 3 hombres, quedaron 2. Se creó la figura de jefe de tren, que existía en la ley de ferrocarriles desde el Reglamento General de Ferrocarriles de los años 30 o 20, pero la ley de ferrocarriles ya mencionaba el jefe de tren, y el jefe de tren de carga era el guarda en la reglamentación antigua, pero como esto estaba dado por un decreto y no por una ley, fue modificable también por un decreto, y así se transformó al segundo hombre de la locomotora en el jefe de tren, dándole una función útil, productiva, ya que quedó uno de ellos conduciendo la máquina y el otro en comunicación con el centro de control y dedicado a los cruces de trenes, etcétera, etcétera. Bueno, este sistema funcionó muy bien. Yo digo en la nota que logró, en los 5 ferrocarriles que lograron privatizarse, en el año 2006 los 5 sumaban tantas toneladas kilómetros como los mismos 5 en los años del máximo histórico, que fue 1951. Lamentablemente, por razones X, el Belgrano no llegó a privatizarse, y ahí quedó la cifra. No se alcanzó nunca el máximo total de 1951, porque ese máximo total de 1951 tenía un Belgrano que tenía algo así como un 40% o un 30 y pico por ciento, lo escribí en la nota, de las toneladas kilómetros de los otros 3. Es decir, el sistema fue exitoso en recuperar cargas, se retiraron millones y millones de toneladas de las carreteras, y más se habría retirado si el Estado no hubiera disuadido o reprimido los piquetes ilegales de camioneros
impidiendo que ciertos cargadores puedan darle toda la carga al ferrocarril, cosa que lo sabemos pero que normalmente no se difunde. El problema del Open Access tiene su historia, aparece como la idea de replicar acá la experiencia europea, que también se aplica, tengo que ser leal, en Australia. No tengo mucha información, parece que ahí anda bien, pero es un territorio más parecido al nuestro. Y la idea es que con el Open Access, quedando la vía y el centro de control a cargo ahora, después de haberse creado ADIF de ADIF, bueno, que van a aparecer operadores, es decir, que van a estar los actuales y van a aparecer otros nuevos, porque la idea subyacente con la aplicación del Open Access es que van a aparecer una cantidad de nuevos operadores, entonces que dentro de pocos años vamos a tener, no sé, en la red que afluye a Bahía Blanca vamos a tener 5, 6, 7, 8 operadores, uno de los cuales va a ser el estatal, pero va a haber muchos privados. Bueno, esto es lo que es la historia, es lo que dice la doctrina, ¿no? Yo digo, es una especie de religión, esto hay que creer, ¿no? Entonces los sacerdotes dicen esto. Yo creo que esto no es realista, y pienso que no es realista, no lo pienso solamente yo, ¿no? Porque en primer lugar el sistema no se ha generalizado en América. En toda América impera, salvo el caso de Chile, el sistema integral. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Supongamos que nos hubiéramos ganado la lotería de Miami, ¿no? Y hubiéramos ganado así milagrosamente, no sé, 50 millones de dólares. Invertiríamos en comprar, no sé, 3 locomotoras y 150 vagones y poner eso en las vías que va a mantener ADIF, y que la vía libre o la AV me la va a dar el centro de control de ADIF, y donde yo voy a estar compitiendo con un operador estatal o con otros operadores privados. Van a tener mis trenes la prioridad que necesitan ante un incidente cualquiera de un retraso, y que mi tren para llegar a destino en tiempo deba tener prioridad frente a otros trenes, me la van a dar. Entonces el negocio es enormemente riesgoso, porque el capital queda en manos ajenas que no son las del interés comercial del operador. Entonces la postulación que yo hago en el artículo, si bien no lo desarrollo de esta manera, es que esos nuevos operadores privados probablemente no van a aparecer. Vamos a ver en la realidad. La verdad, lamentablemente, las concesiones, y con esto termino porque se me termina el tiempo, después ustedes dirán, la primera concesión expira en noviembre de este año. El contrato de concesión de hace 30 años preveía 10 años más por única vez. Era facultad del Estado conceder esos 10 años. Esos 10 años el concesionario los tenía que pedir 5 años antes de la expiración del contrato. Mi información es que Ferroexpreso Pampeano lo pidió, al año siguiente en el plazo lo pidió Nuevo Central Argentino, y al año siguiente lo pidió Ferrosur, que es el más nuevo. El gobierno anterior tuvo esos pedidos, tuvo recomendaciones en el sentido de conceder los 10 años, ya que estaba dentro de sus facultades, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No sé. La idea era que
lo conveniente era que si hubieran dado esos 10 años, pero no gratis, había que haber llamado al concesionario y a ver, ¿qué se le imputa a esta empresa o a la otra, ¿no? Bueno, que el ramal tal se cerró, que mueve mayoritariamente la carga del accionista principal de la compañía. Bueno, muy bien, el Estado podía sentarse con el poder del Estado y negociar con ellos y decir, bueno, yo te voy a dar los 10 años, pero a cambio de algo. A ver, ¿vas a traer algunas locomotoras más? ¿Vas a traer, no sé, vagones más? Locomotoras y vagones de trocha se consiguen en Estados Unidos de segunda mano baratas, ¿no? Y vagones se consiguen también europeos, baratos, sobrantes. Juan. Bueno, pero se perdió el tiempo y le dejaron la pelota picando a este gobierno. Adelante. Sí, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Vamos a volver a llamarlo porque realmente estamos en un año donde se van a dirimir algunas cosas que son importantes para nuestro programa. Así que agradecemos su tiempo y seguiremos hablando de esto que es el Open Access, ¿sí? Bueno, cómo no. Muchas gracias por la invitación y bueno, planteemos el debate. Muchísimas gracias. Otro sábado que termina en La Voz del Riel, en esta mesa con invitados, donde cada uno tiene una opinión, donde cada uno de ellos expresa su forma de ver y de pensar. Yo quiero dejar un pensamiento que realmente me llamó mucho la atención. Henry Ford dijo: pensar es un trabajo difícil, señores, por eso hay pocos que lo practican. ¿Perdón? Es un pensamiento de alguien que tuvo una empresa que aún hoy se mantiene. Pero bueno, desde esta mesa, cada uno con su pensamiento, con su forma, y deseando lo mejor para esta Argentina que está creciendo. Muchísimas gracias, Miguel. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.